que hoy tenemos la riqueza garantizada. Vamos a hablar sobre nuestro proceso 12.411, nuestro método legal comprobado para salir del sistema de impuestos de manera legal. Esto es lo que no vamos a tratar, y es muy importante discutirlo. Cómo ocultar o no declarar ingresos sujetos a impuestos. Esto te meterá en problemas con Hacienda. Cómo buscar un montón de deducciones fiscales poco conocidas. Es una pérdida de tiempo. Cómo participar en esquemas de evasión fiscal. No está bien. Cómo maquillar tus cuentas. Cómo infringir leyes federales, estatales o locales. Por último, no hablaremos sobre cómo engañar, defraudar, mentir o falsear información al gobierno de Estados Unidos. Si esto es lo que buscas, no lo encontrarás en riqueza garantizada. Ahora comencemos con los hechos, un pequeño dato sobre el IRS que no todos conocen. ¿Sabías que el IRS no es una agencia del gobierno federal y que el propio gobierno federal lo ha declarado en un tribunal abierto? Este hecho se presentó en el caso Schultz contra el Servicio de Impuestos Internos en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Y decidieron que el IRS no puede usar la fuerza contra el contribuyente sin una orden judicial tampoco. Citando la decisión judicial mencionada, si no se hace un esfuerzo por buscar la ejecución a través de un tribunal federal, las citaciones del IRS no tienen fuerza sobre los contribuyentes y no tienen consecuencias. Lo que le puede pasar a un contribuyente que se niega. Si alguien ignora o no cumple con una citación del IRS hasta que esa citación esté respaldada por una orden de un tribunal federal, el contribuyente no puede ser considerado en desacato, arrestado o detenido. O de lo contrario ser castigado por negarse a cumplir con la citación original del IRS, sin importar las razones que tenga el contribuyente para negarse. Muy interesante. No mucha gente lo sabe. ¿Sabías que cada año más de 80 millones de estadounidenses no pagan impuestos? Es alrededor del 22% de nuestra población, o una de cada 5 personas. Tenemos que detenernos y reflexionar, si es una de cada 5 personas, una de cada 5 casas en nuestro vecindario. ¿Son todos criminales? No todos pueden serlo. ¿O simplemente saben algo que la mayoría de los estadounidenses no? ¿Y sabías que el 96% de los estadounidenses eligieron voluntariamente convertirse en contribuyentes? Y esta elección se hizo sin que tú lo supieras, por consentimiento implícito, la primera vez que presentaste un formulario 1040 del IRS. Firmar este contrato por tu propia voluntad te comprometió a presentar y pagar impuestos sobre la renta cada año. Y ese contrato que firmas permanece vigente hasta que se termine. Dura toda tu vida. Por supuesto, siempre nos recuerdan que pagar impuestos es obligatorio para los contribuyentes, incluso si lo buscas en Internet. Después de esta llamada, puedes ir al sitio web del IRS. Te dirán con gusto que es obligatorio para los contribuyentes. Pero nunca parecen mencionar que ser contribuyente es voluntario y que tienes una opción. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a revisar el Código de Rentas Internas, el Código de Regulaciones Federales, título 26, también conocido como el Código de Rentas Internas. Subsección 601.602, formularios de declaración de impuestos por llamada e instrucciones. Entonces, si tienes un profesional de impuestos CPA con el que has trabajado antes, tienen que saber cómo hacer las declaraciones de impuestos y seguir las instrucciones. Veamos qué dice. El Servicio de Impuestos Internos elabora formularios e instrucciones que explican los requisitos del Código de Rentas Internas y sus regulaciones. El servicio reparte los formularios e instrucciones para ayudar a los contribuyentes a cumplir con la ley. El sistema tributario se basa en el cumplimiento voluntario, y los contribuyentes completan y devuelven los formularios junto con el pago de cualquier impuesto correspondiente. Lo tenemos justo ahí. El IRS crea y desarrolla estos formularios que explican los requisitos y regulaciones. Ellos ponen estos formularios ahí sabiendo que el sistema se basa en el cumplimiento voluntario, con la expectativa de que solo los contribuyentes completen esta documentación. Esos son los únicos que deben devolver los formularios con el pago de cualquier impuesto adeudado. Claro, me gustaría tomar un momento para desmentir los conceptos erróneos más comunes, los mitos habituales sobre el IRS. Porque a pesar de que hay 80 millones de personas que no presentan declaraciones, el número de personas a las que el IRS realmente investiga es relativamente bajo. Esta información proviene directamente del Departamento de Investigación Criminal del IRS. Permíteme desmentir algunos de los mitos más comunes aquí. Recuerda que, a pesar de que hay 80 millones de personas que no presentan sus declaraciones cada año, el Departamento de Investigación Criminal del IRS inició investigaciones para 1.409 casos. De ellos, recomendaron procesar a 665 personas y sentenciaron a 655. De los 80 millones de personas que no presentaron su declaración, 655 fueron sentenciadas.
Eso equivale a unas 13 personas por estado a lo largo de un año. ¿Cómo es posible que los números sean tan bajos? La explicación es sencilla. El IRS te lo dirá en la primera oración de este párrafo. Dicen que el cumplimiento voluntario es la columna vertebral del sistema fiscal de EU. El IRS depende en gran medida de que los contribuyentes reporten sus ingresos, calculen el monto de impuestos que deben y paguen esa cantidad al IRS a través de retenciones u otros pagos. Una vez más, la segunda oración dice que el IRS depende en gran medida de que los contribuyentes reporten sus ingresos. La agencia existe gracias a nuestro cumplimiento voluntario. En la segunda oración, te dirán que los objetivos de las investigaciones por fraude fiscal incluyen a personas que deliberadamente no reportan o omiten ingresos en sus declaraciones de impuestos. Eso no es algo que te vayamos a decir que hagas, como las personas con altos ingresos que tienen la obligación de presentar declaraciones, pero eligen deliberadamente no hacerlo y no pagar los impuestos que deben. Hoy te vamos a enseñar cómo presentar una declaración y no deber nunca impuestos sobre la renta. Tenemos que entender que la razón por la que el sistema se basa en el cumplimiento voluntario es porque no siempre fue así. No estaba escrito en nuestra Constitución antes de 1913. La economía de Estados Unidos prosperó antes de que se implementara el impuesto sobre la renta y simplemente funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Si alguna vez has visto este logo, entonces sabes a dónde voy con esto. Todo cambió en 1913 cuando el expresidente Woodrow Wilson firmó la Ley de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una corporación de propiedad privada, controlada por algunos de los financieros internacionales más poderosos del mundo. El nombre Reserva Federal es intencional porque no es más federal que Federal Express ni más americano que el Bank of America. Es una empresa privada. Y con la creación del sistema de la Reserva Federal llegó el impuesto sobre la renta. Desde que la Reserva Federal fue establecida, el 96% del valor del dólar ha sido destruido. Y aquí es donde la inflación, el aumento del costo de vida, la brecha de riqueza, cualquier problema que enfrentemos en 2024, puede estar relacionado con esto. Esto ya estaba sucediendo antes del COVID. ¿Y qué tiene que ver la Reserva Federal con los impuestos? Todo. Y aquí está la razón. Es porque el IRS es el brazo de cobro de deudas de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una corporación privada que autoriza al Tesoro de los Estados Unidos a imprimir moneda, la cual presta al país con intereses. Y esto es lo que genera nuestra deuda nacional. Cada billete de la Reserva Federal que se imprime se convierte en una deuda del gobierno de Estados Unidos. Con la Reserva Federal, que debe pagar con intereses. Eso es malo, pero es aún peor porque el tío Sam nos pasa la factura directamente a nosotros. La única razón por la que tenemos impuestos es para pagar la deuda nacional. Ahí es donde va el 100% de nuestros ingresos fiscales, y el contribuyente promedio paga alrededor de 10,000 pesos al año al IRS porque todos asumimos que es necesario y este es un billete real de $10,000 de la Reserva Federal de 1934. La mayoría de las personas se fijarían en la cantidad, pero yo veo algo diferente. Veo una forma de salir del sistema de impuestos para siempre. Y estaba impreso en cada billete hasta 1963. Se llamaba la cláusula obligatoria. El Tesoro exigió que esto se imprimiera en cada billete de la Reserva Federal emitido en circulación, y todos lo hemos visto antes. Este billete es de curso legal para todas las deudas, tanto públicas como privadas, y se puede canjear por dinero legítimo en el Tesoro de los Estados Unidos o en cualquier banco de la Reserva Federal. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la naturaleza de la obligación de redención de la emisión de $12 americanos 411 al Banco de Reserva? Esta es la ley que se promulgó para describir estos nuevos billetes de la Reserva Federal. Es parte del acta original de la Reserva Federal que los billetes de la Reserva Federal se emitan a discreción de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Sistema de reserva para el propósito de realizar adelantos a los bancos de la Reserva Federal. Los agentes de la Reserva Federal están aquí, como se establece a continuación, están autorizados solo para este propósito. La primera frase dice que el sistema de la Reserva Federal controla esta moneda. Pueden imprimirlo y emitirlo cuando quieran. La siguiente oración dice que las notas mencionadas serán obligaciones de los Estados Unidos y deberán ser aceptadas por todos los bancos nacionales y miembros, así como por los bancos de la Reserva Federal y para todos los impuestos, aduanas y otras deudas públicas. La segunda frase dice que vamos a culpar al gobierno. Vamos a hacer que el gobierno se haga cargo de los gastos de esto. Ellos tienen que pagar intereses, pero ustedes pueden usarlo como dinero normal. Puedes hacer transacciones con él en cualquier lugar. La última frase es la más impactante. El resaltado. Serán canjeados por dinero legal a demanda en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C., o en cualquier banco de la Reserva Federal. Muy interesante.
Entonces, cuando leemos el 12.411 completo, las tres oraciones básicamente dicen billetes de la Reserva Federal. Están controlados y emitidos por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Podemos imprimirlos cuando queramos. Vamos a responsabilizar al gobierno de Estados Unidos. Y si no te gusta por cualquier razón, entonces cámbialo por dinero legal no sujeto a impuestos. Eso es lo que están diciendo. Nos están dando una opción. Entonces, ¿por qué imprimirían una ley en el dinero? ¿Qué nos están diciendo que canjeemos nuestros billetes de la Reserva Federal por? De alguna manera revelé el secreto, pero es dinero legítimo para esto. Este es un billete de los Estados Unidos. Esta factura no está sujeta a impuestos y es el resultado de canjear billetes de la Reserva Federal. Esto es con lo que terminas. ¿Notas que falta algo? Si miras al lado izquierdo, no hay un sello de la Reserva Federal y eso está realmente codificado en nuestras leyes. Estas notas de E.U. no son una moneda de la Reserva Federal, por lo tanto, no están sujetas al impuesto sobre la renta de E.U. asociado con ellas. Según el Código de los Estados Unidos, sección 5115, B2, los billetes de moneda estadounidense no pueden ser retenidos o utilizados como reserva. El Banco de la Reserva Federal y el IRS no pueden obtener ganancias con esta moneda. El único sello en este billete es el símbolo del Tesoro de los Estados Unidos. Esta factura no está sujeta al impuesto sobre la renta de Estados Unidos. El Tesoro de los Estados Unidos es la única organización que respalda esta moneda. Ellos no son recaudadores de impuestos. Un billete de los Estados Unidos es una moneda de papel no sujeta a impuestos que se emitió desde 1862 hasta 1971 en los Estados Unidos. Y esta era nuestra moneda predeterminada antes de la creación del Banco de la Reserva Federal. Entonces, ¿dónde están ahora? ¿Por qué nunca los vemos? Bueno, todo empezó a ir cuesta abajo. En 1971, por orden del entonces presidente Richard Nixon, el dinero legal fue retirado de circulación. En 1971, Estados Unidos también abandonó el patrón oro, y todo el dinero impreso desde ese día fatídico. Sus billetes de la Reserva Federal, que no están respaldados por oro ni por plata, son moneda fiduciaria. Sin embargo, la ley que permite canjear los billetes de la Reserva Federal por billetes de Estados Unidos no sujetos a impuestos todavía existe. El 12 USC 411 todavía está vigente. Aún conservas tu derecho a la redención. El secreto mejor guardado de América. Ahora, si echamos un vistazo a la moneda moderna, notamos que hay dos agencias respaldando este billete. Hay dos símbolos en el dólar. ¿Alguna vez te dijeron que había una diferencia? ¿Y sabías que siempre tenías la opción de cuál usar? Miramos al lado izquierdo. Tenemos el símbolo de la Reserva Federal. Y el uso de este símbolo pasa por la Reserva Federal y crea un evento imponible cada vez que recibes ingresos. Y según la forma en que están redactadas nuestras leyes, a menos que tú especifiques lo contrario, cualquier dinero que recibas en tu cuenta bancaria, nuestros billetes de la Reserva Federal, y eso genera un evento sujeto a impuestos. Si alguna vez escuchaste esa frase, significa que depositaste más de 10,000 pesos en tu banco. Te van a denunciar al IRS. Ah, es porque estás usando su moneda. Recuerda, el IRS es el cobrador de deudas de la Reserva Federal. Sin embargo, tienes la opción de evitar al IRS, esquivar a la Reserva Federal. Y elimina por completo tu responsabilidad fiscal. Sin embargo, tienes que ser intencional, deliberado y decidido. Pero tienes la opción de usar el símbolo del Tesoro de Estados Unidos. Y optar por usar el símbolo del Tesoro evita la Reserva Federal. Y no genera un evento imponible al recibir ingresos o depositar dinero en tu cuenta bancaria. Y este es el proceso de redención, creando dinero legal usando el 12 USC 411. Por eso el Tesoro lo imprimió en cada billete. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, el punto de toda mi presentación. Lo único que quiero dejar claro es que recuerdes el 12 USC 411. Cada vez que recibes un pago, tienes la opción de depositar ya sea billetes del Banco de la Reserva Federal sujetos a impuestos, o billetes de los Estados Unidos no sujetos a impuestos. Ten en cuenta que, a menos que especifiques lo contrario, se asume que cualquier dinero, el dinero que recibes en tu cuenta bancaria, genera un evento sujeto a impuestos. Entonces, ¿cómo evitamos este evento imponible? Sencillo. Debes optar por canjear los billetes de la Reserva Federal por billetes de los Estados Unidos, usando el sello verde. Este dinero es emitido por el Congreso de los Estados Unidos y autorizado directamente por él.
Constitución de los Estados Unidos. Esto también se conoce como crédito público. Una vez más, los billetes de Estados Unidos no están sujetos a ningún tipo de evento de ingreso imponible, nunca. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los impuestos? Oh. Porque tienes la capacidad de declarar legalmente todos tus ingresos como dinero legítimo usando el 12 USC 411. No importa cuánto dinero hayas ganado, ya sea mucho o poco. Hacer esto eliminará por completo tu obligación tributaria. ¿Cómo lo haremos para ti? Fácil. Eliminaremos tu responsabilidad fiscal con nuestro proceso 12.411 en tu declaración de impuestos sobre la renta. Trae todas tus ganancias del año. Vamos a recuperar hasta el último centavo. ¿Y qué hará esto por ti? Elimina tu responsabilidad fiscal, sin importar cuánto o poco dinero hayas ganado. También te dará un reembolso completo de cualquier dinero retenido a nivel federal o estatal. El proceso 12.411 evita que ocurran eventos de ingresos sujetos a impuestos en los siguientes casos: salarios W2, ingresos por alquiler 1099 y ganancias de capital. No quiero quedarme sin aliento, pero piénsalo de esta manera. Si hay un signo de dólar delante, puede ser dinero legal. Ya sea ganado o no ganado, realizado o no realizado, aún conservas el derecho a la redención. ¿Cómo sabemos que este proceso funciona? Porque el IRS nunca ha cuestionado el proceso R12411. Todos nuestros clientes obtuvieron la exención de impuestos y recibieron esa confirmación del Tesoro de manera simple, fácil y legal. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí tienes un ejemplo. Vemos que a este cliente le retuvieron 8.351 pesos, pero el cheque de reembolso resultó ser de 8.516 pesos. Un reembolso adicional de 164 pesos en intereses. Un reembolso del 101%. Aquí tienes otro ejemplo. Más interés. Esto es lo que pasa con riqueza garantizada. ¿Funciona bien este proceso? Una pareja. Más casos exitosos, tanto de este curso de Nueva York. Uno de nuestros clientes favoritos, Darnell. Me encanta este porque capturó la sombra de su cabeza en la mejilla. Más ejemplos exitosos. Así que aquí están los beneficios de usar nuestro proceso 12.411 para eliminar tu responsabilidad fiscal. Primero, recibirás tu cheque de pago completo de inmediato, sin ninguna retención de impuestos federales o estatales. Tienes la oportunidad de que todas tus cuentas bancarias y de corretaje sean marcadas como no sujetas a impuestos en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Contribuyes a reducir la deuda nacional cada año al canjear o convertir tus billetes de la Reserva Federal por dinero legal no sujeto a impuestos. Tu ciudadanía estadounidense o pasaporte no se verán afectados. Tu 401k, IRA y pensión no se verán afectados. Te jubilarás con la seguridad social si lo deseas, y mantendrás todas esas ganancias libres de impuestos. Una vez más, contribuyes a reducir la deuda nacional cada año. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es eso. Calificas para hipotecas y préstamos porque todavía tienes declaraciones de impuestos, pero ahora no tienes que pagar. Puedes hacer inversiones y planificar tu futuro sin preocuparte por los impuestos sobre las ganancias de capital. Puedes vender bienes raíces. Puedes vender acciones. Ya no importa. Puedes manejar tu negocio sin tener que llevar un registro de los kilómetros y los recibos, ni comprar otro archivador solo para prepararte para la temporada de impuestos. Sigues siendo elegible para Seguridad Social y Medicare. No vas a renunciar a eso solo porque estás exento de impuestos. Una vez que te unes como cliente, nunca más tendrás que pagar al IRS y tu riqueza estará garantizada para siempre. De ahora en adelante, solo trabaja con nuestro contador público. ¿Cómo puedes calificar para el proceso 12.411? Sencillo. Tener una dirección en uno de los 50 estados. No vivas en territorios federales como Puerto Rico, Guam, Washington D.C. o similares. Gánate tú. Ingresos en dólares estadounidenses de una corporación o entidad privada. No trabajes para el gobierno federal. Y así de sencillo es. Si eres tú, calificas para el proceso 12.411. Puedes convertirte en una persona que legalmente no paga impuestos.